conozcan la importancia y los distintos tipos de repositorios con los que pueden interactuar sus revistas, de modo que tengan elementos para incorporar buenas prácticas editoriales en relación con los repositorios. Los días que vamos a estar trabajando en este taller son el día de hoy 26 y mañana 27 de enero en el horario de 11 a 13 horas. A continuación, tengo el gusto y el placer de presentar la semblanza de la maestra Lorena Pilloni Martínez, quien va a ser la ponente del día de hoy y mañana. Ella es licenciada en Sociología y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Del 2013 a 2017 fue asistente editorial y luego editora técnica en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente se desempeña como editora y correctora en el Instituto de Investigaciones Históricas de dicha universidad y colabora en la edición técnica de las revistas académicas de este instituto. Desde el 2018 es parte del equipo del Repositorio Institucional Históricas UNAM como responsable técnica, colabora en la organización del Seminario Permanente de Editores de la Red de Editores, de Directores y Editores de las Revistas Académicas y Arbitradas Rediera de la UNAM. Ha participado en talleres, seminarios, encuentros y congresos sobre revistas científicas, repositorios y trabajo académico. Bueno, demos la bienvenida a la licenciada Lorena Pilloni Martínez. Un placer, un honor poder tenerla el día de hoy. Adelante, Lorena, damos la palabra. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a la genial Comisión de Talleres del Seminario Permanente de Editores por la invitación y la oportunidad de brindar este espacio para compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia entre la edición de revistas y luego con los repositorios y luego otra vez con las revistas. Muchas gracias a ustedes también, a quienes se registraron y están acompañándonos y que han mostrado interés en participar en el taller. Espero que sea de su interés y de mucha utilidad. Y espero también que se encuentren muy bien en estos contextos tan difíciles que nos pone la pandemia para todos, ahora sí en todo el mundo. Quisiera, antes de comenzar, quisiera nada más comentarles que, bueno, ya saben, son 2 sesiones. Para las personas que requieran una constancia, va a ser necesario validar su asistencia. Para eso, hacia el final de cada sesión, se va a mandar se va a poner ahí en el chat un vínculo a un formulario muy breve. En el caso de esta sesión son 4 preguntitas, para que lo respondan con base en los contenidos que vamos a ver en esta sesión. Y mañana va a ser igual. O sea, hacia el final de la sesión se va a dar el link al formulario, lo tienen que responder. Y con eso digamos, con el registro, la validación de su asistencia a las 2 sesiones, pues van a poder tener su constancia, ¿no? Cuando la comisión de talleres, pues ya pueda enviarla. Esa es una. La otra es que hay mucho contenido, hay mucho que mostrar de ejemplos y de cosas. Y para hacer un poco más ágil la exposición, estábamos considerando que las preguntas, bueno, las pueden ir haciendo en el chat, va a haber compañeros de la comisión de talleres que van a recuperar sus preguntas, pero las veríamos hacia la última media hora de la sesión. Entonces ahí para que ustedes quisiera que en la medida de lo posible vayan siguiendo la exposición. Quienes estén conectados a una PC, a una computadora, a lo mejor van a poder ir yendo al navegador y entrando ustedes mismos a algunos de los sitios que vamos a ir viendo. Quienes estén por un teléfono o un iPad, quizá va a ser un poco más difícil. No se preocupen, de todas maneras, la presentación de PowerPoint se les va a hacer llegar y ahí vienen también todos los enlaces. Después puedan revisarlo con calma. Entonces pongan atención, pueden ir tomando notas, lo que gusten, pero no se preocupen de, a ver, detengan todo, o sea, tranquilos. Además también la sesión se va a grabar, bueno, ya se está grabando y va a quedar colgada en YouTube en el canal del seminario. Entonces cualquier cosa que haya que regresar, ustedes van a tener eso a su disposición. Eso por un lado. Por otro lado, tengo algunas advertencias que hacer, unas de carácter técnico. Estoy aquí, yo estoy casi amarrada al módem, esperando que no tenga ninguna falla en mi internet, pero todo puede pasar, entonces cualquier cosa que ocurra, me imagino que la salida va a ser, bueno, se restablece la sesión y con el mismo link se vuelve a acceder a la reunión Zoom, entonces para que no entremos en pánico.
También esta situación que nos pone la pandemia, en donde cada quien estamos en nuestra casa, pues hace que de pronto haya quizá algunas interrupciones o ruidos. Entonces, una disculpa de antemano, espero que eso no interrumpa mucho. Quizá conozcan los sonidos urbanos de mi barrio, o a mi gato Tomás pidiendo atención, o el perrito de los vecinos que se lanza todo emocionado contra la puerta de metal. Espero que no interrumpa mucho eso. Y lo siguiente ya es un poco para entrar en materia. Ahora sí. Permítanme compartir la presentación. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Bueno. Esas eran las advertencias de carácter, digamos, logístico y técnico, pero también hay una advertencia respecto a los límites y los alcances de el enfoque, pues, del taller. Como ya lo leía en la semblanza Karina, bueno, mi formación primariamente es de socióloga y entré a la edición de las revistas en una revista del área de ciencias sociales. Entonces me he movido sobre todo en ese ámbito, ¿no? Entonces, en 2017, 2018, yo llego a lo que yo llamo, un poco de manera juguetona, Villa Repositorio, porque me integro a este proyecto en el que mi instituto quiere hacer un repositorio institucional y ese proyecto cae en el departamento editorial y nos toca involucrarnos, cosa que es un poco atípica porque normalmente los proyectos de repositorios caen en las áreas de bibliotecas y cómputo, ¿no? De hecho, cuando uno va a todos los congresos y conferencias, pues hay especialistas en estudios de la información e informáticos, programadores, que son quienes se encargan sobre todo de eso. Entonces, uno como socióloga y editora era un poco ajena, ¿no? ¿De qué están hablando estos señores? Esto implica que, bueno, ya al involucrarme en el repositorio, pues sí, tuvimos que acercarnos a otros repositorios y a especialistas para que nos orientaran, para que nos ayudaran a tomar decisiones, para que nos pasaran también material que nos ayudara a resolver las dudas, para familiarizarnos con el lenguaje, que si las colecciones, que si los metadatos, que si la interoperabilidad, que si los formatos, que un montón de cosas, ¿no? Entonces sí hay cosas que, bueno, en eso de acercarme al Villa Repositorio voy entendiendo mejor, pero si hay dudas como muy técnicas respecto a los repositorios, probablemente no voy a poder responderlas como de manera muy puntual. Mi perspectiva también es dentro del área de repositorios en ciencias sociales y humanidades. Ahí a veces hay una diferencia muy grande entre cómo se mueven los repositorios de ciencias naturales o ingenierías. Hay cosas comunes, vamos a ir viendo algunas, pero ahí hay un sesgo. O sea, yo tengo un sesgo en el sentido de que lo que yo he más explorado es esta parte de los repositorios en ciencias sociales y en humanidades. También vamos a ir viendo a lo largo del curso que hay muchos tipos de repositorios. Y créanme que cada uno es un mundo. En el que yo tengo la experiencia cercana, pues es en un repositorio institucional, que de alguna manera está muy bien porque incluso dentro del formulario de registro, algunas personas precisamente hacían preguntas en relación puntual con los repositorios institucionales. Entonces, bueno, eso es de lo que más podré compartir con ustedes. Por lo tanto, hay una zona oscura para mí, que es esta parte de los repositorios de datos, que cada vez tienen más relevancia y que también tienen relación con las revistas científicas. Aunque sí vamos a tratar los repositorios de preprints, porque urge para los editores de revistas científicas ver los repositorios de preprints, tampoco es específicamente mi área de especialidad. Y la otra parte también es que formo parte del equipo del repositorio institucional de mi instituto, pero mi perspectiva la verdad es que sigue siendo la de editora. Entonces, un poco lo que vengo a ofrecerles aquí es, a partir de este acercamiento con Villa Repositorio, desde los ojos de una editora y una socióloga, ¿qué me llevo? Como para decirles, oigan, editores, regresando a Villa Editorial, digamos, esto vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Así de manera muy breve, en el formulario de registro fueron 162 personas las que se registraron y si recuerdan hacia el final les poníamos una pregunta.
en el trabajo editorial en su revista se toman en cuenta las posibles interacciones con los repositorios de acceso abierto, y para mi sorpresa, porque la verdad es que yo pensé que iban a ser menos, más del 60% dijeron que sí, 28.4% dijo que no, y un 11% no contestó. Entre los que dijeron que no, algunos decían simplemente no, y otros decían no sabríamos cómo, o no lo vemos necesario. La minoría, la verdad, planteó que no lo veían necesario. Pero a la hora de que va uno viendo el desglose de las respuestas, ahí digo, bueno, no es como tan claro. Si recuerdan, bueno, ahí se preguntaba en qué partes, ¿no? En qué partes se toma en cuenta las posibles interacciones entre los repositorios y sus revistas. 2 personas, estos sí ya son números absolutos, no porcentajes, decían que en la política de acceso abierto, 39 personas que en la política de autoarchivo, 48 personas en la configuración de la revista. Recuerden que ustedes podían seleccionar más de una categoría, por lo tanto, todo esto no suma 162, va a sumar más. 53 personas decían la política de derechos de autor, que eso a mí también me da un poco a pensar que los editores realmente eso les inquieta mucho, y sí, debería. 55 en la política de metadatos, lo cual es muy curioso porque creo que todavía muchas revistas no tenemos políticas de metadatos, pero al menos ya vamos siendo conscientes de que es necesario empezar a plantearlo. Y 59 personas decía sería bueno o se toma en cuenta en la política de preservación. Eso me da una idea de que creo que somos conscientes los editores de revistas científicas respecto a la importancia de empezar a tomar en cuenta los repositorios y a que tiene que ver con estos temas, pero quizá no sabemos exactamente cómo abordarlos. Incluso algunas de las personas que ponían sí lo tomamos en cuenta en la política de autoarchivo y en la configuración de la revista, además incluían alguna pregunta libre, y por la pregunta que hacían me daba la impresión que pues a lo mejor no, porque no están muy seguros de por dónde va el asunto. Entonces dije, bueno, el taller quizás sí vale justamente la pena, y entonces el objetivo planteado, que ya hacía favor de leerlo también Karina hace un momento, puede ser pertinente para la comunidad de editores, y es primero ofrecer un panorama general sobre los repositorios. Acuérdense que este es un curso o un taller de carácter introductorio sobre los repositorios de acceso abierto, para que todos conozcamos y nos sensibilicemos respecto a la importancia de los repositorios en el contexto de la comunicación científica, del acceso abierto a la ciencia abierta y las revistas. Ubiquemos, por lo menos, los distintos tipos que pueden interactuar con las revistas, y en función de eso también vamos a ir desprendiendo algunas buenas prácticas o recomendaciones o tips para los editores en relación con los repositorios. Para abordar todo esto, la agenda va a estar más o menos así. Estos son como los 6 grandes temas que vamos a tratar entre hoy y mañana. Primero, como una introducción a las funciones de la comunicación académica o científica, porque me parece que antes de entrar de lleno a esto es un repositorio y así se compone y estos son sus metadatos, etcétera, siempre hay que tener muy en cuenta el contexto en el que nos movemos, tanto los repositorios como las revistas, el contexto de comunicación científica al que respondemos, pero también situar a nuestras propias revistas en el contexto de transformación que ellas mismas están teniendo y que las plantean en una relación distinta con los otros actores. ¿A qué me refiero con esto? En el paso a la edición digital y todo lo que implica, ¿no? Entonces, por eso es que también es inaplazable el que los editores volteemos a mirar a los repositorios. El segundo tema es el acceso abierto y los repositorios. Vamos a ir viendo que en los últimos años, 15, 20 años, si no es que más, sí, yo creo que más, como 30 años, repositorios y revistas han ido en paralelo, con algunos momentos de convergencia, pero yo creo que esta convergencia cada vez es mayor, cada vez es más obligada, ¿no? Entonces vamos a hacer como un breve recorrido. Creo que los editores de revistas científicas en América Latina tenemos muy clara la importancia de actores como Ciel o Redalic y cómo fueron surgiendo y cómo han sido una guía de buenas prácticas, también un espacio de formación para los propios editores en todos los cambios que hay en la edición científica. Pero mientras eso estaba pasando con esos actores, también los actores del mundo de los repositorios, del mundo de Villa Repositorio,
también estaban teniendo sus avances. A veces cada quien por su lado, porque editores en los departamentos de investigación o en los departamentos editoriales de las instituciones educativas y de investigación por un lado, y los repositorios, les digo, normalmente encerrados en las bibliotecas o en ese tipo de departamentos, y luego no hay mucha comunicación entre editores y especialistas en ciencias de la información, y deberíamos cooperar más. El tercer tema ya es, ahora sí, fíjense, hasta el tercer tema, entrar a los repositorios en cuanto a una definición, panorama, actores, directorios, tipos de repositorios. El cuarto tema, que espero alcancemos a empezarlo por lo menos hoy, sería la relación entre repositorios y revistas. Ya, digamos, quizá lo más específico. El quinto, sí me gustaría hablar de las políticas hacia repositorios y revistas en los ámbitos nacional e institucional. Desde luego en el ámbito nacional al que me voy a referir va a ser México, porque es igual el que conozco y pues más de primera mano, pero seguramente los editores que nos ven y nos escuchan de otros países latinoamericanos, al ir escuchando, al ir revisando la experiencia mexicana, podrán ir haciendo conexiones con lo que ustedes mismos han visto o les ha tocado en relación a las políticas científicas hacia repositorios y revistas en sus países. Entonces, quizá no está de más. Y también porque una de las ideas que voy a ir manejando a lo largo de este taller es que en la relación entre revistas y repositorios, si bien hay muchos temas de técnicos, de metadatos, de interoperabilidad, de estandarización, de este tipo de cuestiones quizá más técnicas, me parece que más allá de eso importa mucho la parte de decisiones y de políticas institucionales para realmente impulsar tanto unos como otros y una relación adecuada entre ambos actores en la comunicación científica. Entonces, no lo podemos soslayar. Ahí alguien, va a salir por ahí la pregunta, decía, bueno, ¿qué recomiendas para impulsar o crear un repositorio? Un aspecto muy importante es esta cuestión institucional que va desde los recursos hasta la concepción y el diseño de cómo deben interactuar unos y otros y cómo se sitúan los investigadores y cómo se evalúa, etc. Y al final va a haber algunas recomendaciones, que es quizá ya la carnita más específica y práctica que los editores se van a poder llevar, pero que me parece que no podemos llegar a ella sin tener como todo el panorama anterior, y es ya recomendaciones puntuales respecto a sugerencias para elaborar políticas de preservación, de metadatos, de autoarchivo, de derechos de autor, manejos de las licencias. Les voy a poner algunos ejemplos de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Qué consecuencias puede tener, etcétera. Entonces, les digo, sería la intención ver por lo menos los primeros 3 puntos, incluso llegar hasta el cuarto. Espero que sí nos dé el tiempo. Les decía que lo primero que interesa es situarnos en este contexto de la comunicación científica a todos los que estamos involucrados en ella y muy interesados en ella, que son en sentido global las instituciones, los editores, los investigadores, las bibliotecas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Producir conocimiento científico, ¿no? Pero no para que se quede encerrado. Necesitamos difundirlo. Y para ello requerimos echar mano de la comunicación en todas sus formas, ¿no? En la forma escrita, impresa, digital, en el salón de clases, en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque todos estamos de acuerdo en que es importante contribuir al avance del conocimiento. Y en un sentido último, nuestro propósito es para con ello contribuir a la resolución de los problemas sociales, económicos y demás que hay en nuestras sociedades. O sea, eso es un principio básico, podría parecer hasta obvio, pero de verdad que siempre hay que mantenerlo como en cuenta. O sea, al final eso es a lo que respondemos y eso es a lo que responden repositorios y revistas. Por eso nos interesa mucho la visibilidad, porque interesa que se vea, se difunda, se replique todo lo que hacemos.
pero no nos hagamos de la vista gorda. También nos interesa, en sentido ya más práctico, la evaluación. Nos interesa los estímulos económicos y nos interesa el prestigio. Entonces, hay relaciones de poder y relaciones económicas que atraviesan también la difusión de la producción científica y ni las revistas, ni los repositorios, ni las instituciones, ni los investigadores somos ajenos a eso. Eso es parte del contexto de la producción de lo que hacemos. En un sentido un poco más abstracto, Stephen Pinfield, en un artículo de hace ya 12 años, que habla justamente sobre la relación entre repositorios y revistas, menciona que hay algunas funciones puntuales de la comunicación científica o académica. Una es el registro. En mi laboratorio hice un descubrimiento y ahí se queda. No, no es eso lo que me interesa. Necesito registrar que fui yo, fulanito de tal, quien hizo ese descubrimiento, que otros me lo reconozcan, ¿no? Por eso es, digamos, esta parte de la certificación. Necesito que alguien que esté validado y legitimado y que además me va a evaluar, reconozca que fui yo, fulanito de tal, quien hizo ese descubrimiento o esta propuesta. Necesito además que se difunda, en primer lugar, pero no exclusivamente, entre otros científicos pares que pueden replicar la investigación, que pueden verificar mis resultados, ¿no? O que pueden hacerle críticas o pueden encontrarle fallas y pueden a su vez hacer otra contribución a partir de lo que yo he hecho. Pero también en un largo plazo, ese conocimiento que se está produciendo, que ha sido certificado y difundido, pues necesita estar en algún lugar para que esté disponible para los científicos y para el público en general y los estudiantes y los docentes de aquí en adelante. Entonces hay que almacenarlo, por ejemplo en las bibliotecas. Hay que resguardarlo en algún lado y ponerlo al acceso de quienes pudieran estar interesados o quienes lo pudieran también utilizar. Y la comunicación científica también es de recompensas. Yo que hice este descubrimiento que fue reconocido por un órgano, a lo mejor editorial o institucional, legitimado, validado, prestigiado, ha certificado que hice este descubrimiento, se ha difundido, está resguardado en una institución y además recibo una recompensa. Por ejemplo, se me evalúa muy bien en el siguiente proceso para mi recontratación o subir mi categoría como investigador X, ¿no? Entonces, fíjense, son registro, certificación, difusión del conocimiento, archivo o almacenamiento, recompensa. ¿Quiénes se encargan o quiénes intervienen a lo largo de todas esas funciones? No perdamos de vista que estamos hablando de repositorios y revistas. Entonces, vamos a ir viendo que ambos participan en este proceso, pero sobre todo en los últimos años, unos se enfocan más hacia un lado y otros hacia otro. Les adelanto, las revistas estamos más por del lado de la certificación y la recompensa, mientras que los repositorios apuntan un poco más hacia el registro, la difusión y el archivo o almacenamiento. No significa que las revistas no hagamos todo esto otro, pero el acento está en distintos lugares. Bueno, y ahí está la referencia con su DOI y todo eso. Eso era en cuanto al contexto de la comunicación científica. El otro contexto que les decía que me parece súper importante que los editores no solamente lo llevemos a la práctica marcando nuestros XML y metiéndonos a OJS, sino que reflexionemos sobre todo lo que implica es el cambio de esto, las revistas impresas, este volumen, o sea, cuando uno piensa, mi revista es Estudios de Historia Novohispana, que es una revista de mi institución. Esta era la revista. La revista es este volumen cerrado, que tiene unas páginas que empieza, termina y se acabó. Todo lo que busco en ella está aquí, entre los forros y sus interiores. Pero ahora las revistas ya no son eso. Las revistas ahora son páginas web. Es más, la revista no es el PDF, que es una réplica de esto y que cuelgo en el OJS. No, mi revista ya es mi OJS, donde llevo a cabo toda la gestión y que es mucho más que esto. Y no es algo cerrado.
es algo abierto e hipertextual. Y eso tiene muchas consecuencias, las hemos padecido, las hemos sufrido y hemos tenido que aprender en el camino, porque tiene muchas consecuencias en nuestros procesos editoriales, pero también en la lectura y en la manera en que los lectores descubren lo que publicamos. Entonces, dimensionemos que muchos conceptos, procesos y resultados editoriales cambian significativamente de pasar de un volumen impreso a una página web y a que ahora eso sea nuestra revista. No es que la revista sea un concepto abstracto, ya va teniendo este carácter como muy concreto que implica muchos cambios. ¿Qué cambios de manera puntual quisiera subrayar? Una es la aceleración de los procesos editoriales de difusión. Si ustedes recuerdan, hace cientos de años, ¿por qué surgieron las revistas científicas? Bueno, en el siglo XVII también la intención era acelerar la comunicación científica, porque antes de las revistas científicas lo que había era el intercambio epistolar entre los investigadores, que podía tomarse años. Entonces, surgen las revistas científicas para acelerar la difusión del conocimiento y las discusiones y por lo tanto el avance científico. Bueno, ese avance ahora ya es a muchísima más velocidad en el ámbito digital. Y eso también implica cambios en los procesos editoriales, nos consta. También hay un aumento exponencial en el alcance de las publicaciones. Un volumen impreso de un tiraje de 300 ejemplares, 500 ejemplares, no tiene el mismo alcance que mi página web, que puede tener miles de visitas al mes y descargas y compartidos en redes sociales, desde la misma página, en repositorios. Con ello, con esta aceleración y con este aumento en el alcance de las publicaciones, también se abre la posibilidad a otra periodicidad en la publicación, que es mucho más fluida, como la publicación continua, como muchas revistas ya han transitado. Hay también la necesidad de una creciente estandarización de los procesos y de las características de las publicaciones y del registro y la descripción de nuestras publicaciones. Hay un uso de gestores editoriales, que eso antes como tal no existía, nuestro bendito JS y otros. Esto ha traído también la consecuencia de una multiplicación de tareas en la producción editorial y la difusión. Y todo esto porque ahora no es un volumen que está en un estante en una biblioteca o en varias bibliotecas en distintas instituciones y en la librería, y que esa es una manera muy limitada en que circulaba. Ahora no, ahora estamos en la web a disposición de muchos actores, que son tanto el lector individual como otros sistemas de información. Y entonces, a través de la modificación de nuestros procesos editoriales, la estandarización de nuestros procesos y el uso de gestores editoriales, tenemos una relación más directa con otros actores de la comunicación científica, como los repositorios, como los índices, como las bases de datos y sistemas de información en general. Eso necesariamente representa mayor atención a ciertos procesos, cambios en ciertos procesos en el trabajo editorial. Es justamente recalcarles que, bueno, son los repositorios, ¿no? Uno de estos actores. Hay también en el ámbito editorial una creciente especialización en la edición técnica, mayor necesidad de publicación y todos lo sabemos, lo hemos padecido o gozado, según el caso. Nuestro trabajo editorial no termina con publicar el número y ya quedó. Quizá en el impreso sí. Bueno, podrían decirme, bueno, es que no, porque hay convenios de canje de impresos entre distintas instituciones. Sí, pero muchas veces esos convenios, aunque la revista los pueda conseguir y gestionar, quienes lo aplican ya son luego las bibliotecas de nuestras instituciones. A ellos les llegan algunos ejemplares y ellos son los que dicen, con la biblioteca de la universidad tal, de tal país, les mandamos unos ejemplares y ellos nos mandan otros y ya. Básicamente después de eso, el trabajo de los editores no iba mucho más allá. Hoy no, hoy sabemos que ni remotamente ni aunque quisiéramos, esto es así. Entonces, ¿por dónde circula el conocimiento o la producción científica? Por las bibliotecas, tanto físicas como digitales, que ahora en tiempos de pandemia las digitales pues obviamente han tenido mayor relevancia. Lo mismo en los repositorios, lo mismo en nuestras revistas digitales. En librerías,
en páginas web institucionales y no institucionales. Otros actores de la comunicación científica de los que luego no hablamos y los editores no sabemos bien cómo relacionarlos son las redes sociales académicas. Los investigadores suben sus PDFs de sus artículos sin preguntarle a nadie, sin pedirle permiso a nadie. Pues si dicen, este es mi artículo, ya lo publiqué, y lo suben a ResearchGate, academia.edu, etc. Se comparte por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por otras redes genéricas también. También el conocimiento circula a través de asistencia a encuentros académicos, tanto presenciales como virtuales, la docencia presencial y virtual, nuestras revistas, tanto impresas y a través de páginas web, porque es cierto, también muchas revistas todavía estamos con un pie en el impreso y el otro en lo web. Los repositorios institucionales y en general muchos tipos de repositorios, pero aquí yo quería subrayar los institucionales y los repositorios de preprint, que una vez más, en el contexto de la pandemia, han adquirido muchísima relevancia. Y hay quienes, algunos editores los ven como una amenaza al trabajo que se hace en las revistas científicas. Pero yo creo que hay que detenernos a analizarlos, pero quizá propiamente una amenaza no. Sí son un actor que representa un cambio en cómo concebimos a las revistas, pero hay que conocer, antes de temer a los repositorios de preprints, ver cómo nos vamos a relacionar con ellos, porque ya no hay manera de ignorarlos, y los editores pues ser como muy proactivos y propositivos en eso, en esa cuestión, y resaltar lo que aportamos en el trabajo editorial que hacemos dentro de las revistas científicas, porque pareciera que para algunos, pues si ya hay preprints y ya hay repositorios de preprints, y entonces el investigador directamente sube los adelantos de su trabajo ahí sin que haya revisión por pares, y ya está público y ya circula y ya tiene un DOI, ¿para qué queremos a las revistas? Vamos a tocar esa discusión en varios puntos. Y también la circulación de la producción científica va por el lado de los índices y bases de datos, directorios, agregadores de información, nacionales, regionales y mundiales. Algunos son como Latindex, que son un directorio y tienen también el catálogo, que pues nada más como que dan la referencia, hay una evaluación de la calidad para ser incluidos, pero dan como una referencia y realmente el texto completo pues se va a acceder a él cuando uno accede a la página de la revista. Pero hay otros como Cielo y Redalí, que ya ahí son portales de revistas que incluyen los contenidos de las revistas a texto completo. Entonces, los investigadores, estudiantes y docentes, el público en general, puede acceder a los contenidos de nuestras revistas, no nada más entrando a nuestra página, sino googlea algo, le sale ahí el título de un texto de un artículo que habla sobre el tema que ha googleado, le da clic y resulta que lo manda a Cielo. Y es un artículo que publiqué en mi revista, pero lo van a ver primero en Cielo. Bueno, también por ahí circula y no hay ningún problema. El problema es quién tiene acceso. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto una y otra vez. Es decir, quién puede ir, quién va a bibliotecas, a librerías, quién puede comprar el acceso a eso. Sabemos que en América Latina somos firmes creyentes en el acceso abierto y promovemos y hacemos en su mayoría revistas de acceso abierto, pero esto no ocurre en todo el mundo ni en todas las fases de la producción científica. Entonces sabemos que ha habido desde hace mucho tiempo un problema con las grandes bases de datos comerciales por los altos costos de la suscripción, y el movimiento de acceso abierto de hace 20 años surgen las bibliotecas que se rebelan y dicen no es posible que paguemos doble y triple y toda esta discusión que ya hemos tenido por acceder incluso a los artículos producto de investigación de mi propia institución, pero nada más porque están publicados en Springer, cualquier persona de mi institución no puede acceder a ellos y hay que pagar una suscripción, aunque mi investigador, autor de ese artículo, sea de mi universidad. Surge este movimiento, ojo, que busca que no haya barreras para poder descargar los contenidos, copiar los contenidos, imprimir los contenidos, compartirlos y reutilizarlos. Que no haya esta barrera económica, pero que tampoco haya una barrera en cuanto a los derechos de autor.
porque si ustedes van a las páginas legales de cualquier libro, todos tenemos ahí ese de derechos reservados y no puedes copiarle ni una coma si no le pides autorización expresa al titular de los derechos patrimoniales. Entonces, esta parte de reutilizar no, pues no es muy fácil pues de poder tener acceso a ella con los regímenes usuales de derechos de autor que tenemos en el mundo. Entonces, por lo que se apuesta es por el copyleft en vez del copyright. Y de ahí vienen todo esto de nuestras famosas licencias Creative Commons, que justamente lo que promueven con distintos grados de permiso es apuntar a esto, a que no haya barreras de este tipo para poder descargar, copiar, distribuir y reutilizar los contenidos que se publican. La declaración canónica, la de Budapest, justamente apunta a esto, ¿no? A esto que les comentaba. Y también seguramente estaremos muy familiarizados en que hay dos rutas del acceso abierto, dos rutas básicas canónicas. Y ahí es donde entran las diferencias o qué le toca a los repositorios y qué le toca usualmente a las revistas. Está la ruta verde, que es publicar en revistas de pago, pero se realiza el autoarchivo en repositorios de acceso abierto, repositorios institucionales, temáticos o en servidores de preprints. Y la ruta dorada, que es la publicación en revistas de acceso abierto, como las revistas que están en DOAJ, ¿no? Las canónicas, como muchas de las nuestras. Más recientemente ha habido algunos autores que proponen que hay otras rutas que no son exactamente la ruta verde o la ruta dorada. No hay tanto consenso en esto, pero por ejemplo, sí vale la pena mencionar una que identifican como la ruta bronce, que es la publicación en la que los artículos se encuentran disponibles en la página de la revista, pero sin una licencia que autorice formalmente su reutilización. Esto ocurría, y aún creo que todavía ocurre, pero cada vez menos, en muchas de nuestras revistas que pues, son naturalmente nativas en acceso abierto. Las colgábamos en nuestra página, colgábamos los PDFs, pero nunca le aclarábamos a nuestros lectores qué podían hacer y qué no podían hacer, porque no les dábamos una licencia, ¿no? Como ahora lo que nos permite una licencia estandarizada como las Creative Commons. Hay otra ruta híbrida que es también muy famosa y que es muy discutida últimamente porque tiene que ver con estas revistas que dicen, bueno, yo soy de acceso cerrado, pero si quieres que tu artículo lo publique en acceso abierto, tienes que pagarme una PC, un cargo por procesamiento del artículo. Y esa sí suele verse también, bueno, esa sí suele verse como una amenaza al movimiento de acceso abierto por los montos de los APC en los países desarrollados y en otros países lo pagan los investigadores. A veces no son los investigadores, sino las instituciones, pero son costos muy altos, de miles de euros, por ejemplo. Hay otra que es la ruta diamante, donde la publicación, nos dicen, es totalmente libre de cargo para autores y lectores. La edición y la revisión se hace por voluntarios. Esto es un poco discutible porque esto de voluntarios, pues no necesariamente así, o sea, generalmente son pagadas por recursos públicos y pueden ser ahí nuestras revistas en América Latina van como por ese lado, que es un acceso abierto, no comercial y sustentado por los recursos públicos de nuestras instituciones y en algunos casos, pues sí, a lo mejor trabajo voluntario de los becarios o de los chicos de servicio social porque no hay personal y no se contrata el personal. Y esto de que sea por voluntarios no es porque sean muy buenos o muy buena onda, sino porque justamente ocurre esto. No hay profesionalización, no hay una valoración del trabajo editorial, no se contrata con todos los derechos a los trabajadores académicos para que hagan este trabajo y entonces, bueno, se reviste muy bonito de trabajo de voluntarios. Y hay una denominación, que justo bien, esto viene en este artículo, de acceso abierto, la ruta negra. En realidad sería no propiamente el acceso abierto, sino la ruta ilegal de Sci-Hub y este tipo de servidores. Para ilustrar lo que les comentaba de cómo es que
los repositorios y las revistas en acceso abierto han estado navegando en los últimos años en paralelo y a veces con algunas convergencias. Retomo esta cronología del acceso abierto. No pude conseguir una imagen de mejor calidad, pero espero que sí se alcance a distinguir. Tenemos antecedentes desde antes del año 2000. Señalo, el primer repositorio temático que hubo fue el Archive, especializado en física, en 1991, cuando apenas estaba pues, lanzándose el estándar del World Wide Web. En los 90 también tenemos ya las iniciativas como Cielo, Latindex, van por ahí. O sea, si se fijan, aquí Archive es un repositorio, los primeros repositorios que hubo de acceso abierto fueron los temáticos. Y el primerito fue el Archive, especializado en física, hasta donde tengo noticia. O al menos el más destacado y que todavía sigue en funcionamiento. Y mientras, en esa misma década, miren, las revistas pues también ya estaban teniendo como sus esfuerzos específicos por el acceso abierto en el mundo a través de actores como Cielo. Pero desde la UNESCO pues ya igual iban surgiendo iniciativas que iban encaminadas en este sentido, o sea, que apuntaban hacia allá, aunque todavía no teníamos las declaraciones de acceso abierto. Las licencias Creative Commons, miren, surgen en el mismo año que la Declaración de Budapest, y en ese mismo año tenemos también el lanzamiento de los software principales de gestión para repositorios y revistas, que es el OJS para las revistas y el DSpace, que es para los repositorios. Así como en el caso de las revistas, OJS no es el único. En el caso de los repositorios, DSpace no es el único, pero sí son los más utilizados porque son software libre. Entonces, que no tienen costo, que no estoy segura de que ambos sean de código abierto, creo que sí. Pero que tienen estas posibilidades en que uno no tiene que pagar ninguna licencia para poder utilizarlos y que tienen un soporte comunitario en todo el mundo. Y están específicamente diseñados para poner contenidos en acceso abierto. Hay otras iniciativas importantes a tomar en cuenta como Sherpa Romeo, que vamos a ver luego para qué sirve y por qué es importantísimo como parte de la bisagra entre las revistas y los repositorios, esta parte de Sherpa Romeo y nuestras políticas de autoarchivo y derechos de autor. Tenemos otros actores como Fedora, otro software que también tiene que ver con esta parte de los repositorios. Tenemos DOAG, que todos ubicamos. Las otras declaraciones de acceso abierto. Tenemos ROAR, que es un directorio de repositorios. Tenemos el OpenDOAR, que es otra base de datos, directorio de repositorios. Y también tenemos COAR y OpenAIRE. Vamos a ir viendo cada uno de qué se trata. Lo que quiero que vean es que en esta ruta del acceso abierto, en el ámbito mundial, en sus orígenes, digamos, en los primeros 20 años, repositorios y revistas han ido de la mano. Tal vez los editores no nos hemos enterado mucho de eso, porque estamos más en nuestra materia, pero de verdad que han ido de la mano. En México y en América Latina, ¿qué tenemos para ese periodo? Alperín y Rosenblum ubican 3 grandes etapas del acceso abierto en México. La primera, de 1985 al 95, es la emergente, donde surgen legislación y políticas para apoyar las publicaciones científicas. En México eso fue muy claro con el surgimiento del Sistema Nacional de Investigadores, pero también con un índice de revistas científicas, entonces que van más o menos de la mano. Hay una búsqueda de consolidación de la ciencia regional, hay un desarrollo natural del acceso abierto en la región, antes de que esta surgiera, de que el acceso abierto surgiera como movimiento, de lo cual ya sabemos todos que nos sentimos muy orgullosos, porque las revistas han sido, la mayoría en América Latina, de acceso libre desde siempre, ¿no? O sea, prácticamente nosotros decimos, ¿qué te vamos a estar cobrando porque accedas a nuestros contenidos? Y lo que quiero es que, mira, léelo, cítalo, utilízalo, ¿no? Luego viene como una gran época dorada del acceso abierto en nuestro país, en México y en la región, que es la consolidación de 1995 a 2015. Y aquí emergen, se consolidan, se amplían varias iniciativas regionales. Ya sabemos, Latindex, Cielo, Redalic, ¿no? Que son nuestros favoritos. Pero una vez más, también los repositorios se organizan
y hacen redes de bibliotecas digitales, hacen redes de repositorios latinoamericanos. En México surge la Remeri, en América Latina surge la Referencia. Entonces son iniciativas de cooperación regional para impulsar el acceso abierto y para conectar distintos nodos de acceso abierto y distintos nodos de repositorios. Es una época de creación, desigual sí, pero de creación e impulso a la infraestructura para repositorios. Y de expansión también de las revistas y adopción de buenas prácticas ya para pensar en el mundo digital. Del 2015 al presente hay un proceso que le llaman Rosenblum y Alperin de internacionalización, que es entendido, o sea, se le llama internacionalización, pero es un proceso peligroso de incluir a nuestras revistas en las bases de datos de las grandes editoriales comerciales y de esa manera, de alguna forma, subordinarlas a los intereses y a las reglas que ponen estas bases de datos. Y ahí eso puede tener sus peligros. Aquí incluso habría que añadir, por ejemplo, el Plan S, que se adopta en Europa, pero que tiene repercusiones para todo el mundo en cómo se mueven los distintos actores del acceso abierto, incluidos los repositorios, incluidas, por supuesto, las revistas. Entonces ya hemos dicho repositorios para aquí, repositorios para allá. Bueno, viene lo que todos estábamos esperando. La definición. Esta hay que ponerla en letras de oro y grabárnosla muy bien. Cuando por ahí decían, bueno, ¿y qué es un repositorio? Bueno, es esto. Un sitio web que recoge, preserva y difunde la producción académica de una institución o de una disciplina científica, permitiendo el acceso a los objetos digitales que contiene y a sus metadatos. No solamente a los PDFs para que los descargue y me los lleve, también a sus metadatos. Y no es nada más colgarlos y ahí dejarlos, es recoger, preservar y difundir. Entonces, un repositorio de acceso abierto, por definición, es una plataforma que no está cerrada y encapsulada, como sí lo pueden ser las páginas institucionales de nuestra universidad, incluso hasta por cuestiones de seguridad y lo que ustedes quieran. No, es una plataforma que por definición está abierta y tiene los protocolos, la infraestructura y la configuración para compartir su información, tanto con alguien, un usuario, un lector individual que llega y va a darle clic, como con otros sistemas de información, con las máquinas y demás, para decirle, aquí te van mis metadatos, sí puedes tomarlos. Aquí te van mis archivos, sí puedes tomarlos. Y además tiene políticas y tiene procedimientos y tiene las condiciones para poder preservar a futuro de manera indefinida y hasta donde se pueda esa información que está resguardando. Entonces, mucho ojo con eso, no es nada más como, sí, recoge, preserva, no. O sea, esto tiene consecuencias con respecto a cómo están diseñadas las plataformas y el tipo de políticas que pueden tener. ¿Qué contiene un repositorio? Bueno, tiene publicaciones y otros documentos derivados de la investigación. Pueden ser notas de investigación, pueden ser borradores de capítulos, pueden ser capítulos de libros ya editados y publicados, pueden ser libros completos en EPUB, en XML, en PDF, pueden ser videos también, artículos, información académica en un sentido amplio, pueden ser material docente, pueden ser las notas de las clases de los profesores o un material didáctico que ellos hayan elaborado, una presentación con sus diapositivas. Puede también contener registro de la actividad institucional. Hay repositorios en algunas instituciones que contienen registros administrativos incluso. O sea, un repositorio en cuanto a sus contenidos puede tener muchas cosas. Un repositorio de acceso abierto enfocado a la comunicación científica generalmente contiene este tipo de contenido puesto aquí. Un rasgo fundamental de un repositorio de acceso abierto es que dispone del texto completo. Es decir, que cuando yo llego a un registro de un documento, le doy clic y lo veo y lo puedo descargar y lo puedo consultar completamente. Nada de que le doy clic y dice, regístrate para poder acceder. O le doy clic y dice, paga $20 para acceder a este documento. O que le doy clic y resulta que no está el documento.
nada más está el registro de metadatos. Esto a veces sí ocurre, que nada más esté el registro de metadatos, porque si hay problemas con los derechos de autor y como repositorio no estoy autorizado para dar en acceso el texto abierto, el texto completo, pues entonces no puedo hacerlo y debo respetar. Pero la idea fundamental es que en la medida de lo posible y la mayoría de los documentos que estén depositados en un repositorio estén disponibles a texto completo de la manera más libre que se pueda, ¿no? Sin que se requiera una cuenta de registro del usuario, ni un pago, ni nada por el estilo. Importante también en los repositorios, permiten a otros sistemas el acceso a sus metadatos. Es decir, te doy chance de que coseches todos mis metadatos de mis colecciones del repositorio, interopero contigo. Y para eso mi plataforma está diseñada para eso. Les digo, son sistemas abiertos para comunicarse con otros sistemas de información. ¿Qué buscan los repositorios? Favorecer la difusión, dar visibilidad a la producción científica, facilitar la conservación y la preservación. Esto es muy, muy padre, muy interesante porque una manera en la que lo logran los repositorios, por ejemplo, con colecciones patrimoniales, es si tu institución resguarda documentos históricos que por su naturaleza son muy delicados y que pueden ser de mucho interés para los investigadores, para hacer investigación de primera mano, pues si le das acceso a todo mundo todo el tiempo para que estén hojeando esos documentos, pues está como muy difícil y la conservación de ese documento va a estar muy complicada, ¿no? ¿Qué haces entonces? Una vez digitalizas muy bien tu documento y lo preservas, o sea, utilizas los mayores estándares para poder digitalizar tu documento y lo pones al alcance de todo el mundo para que lo pueda consultar y no tenga que estar hojeando el ejemplar físico que quieres conservar. Conservar en el terreno del ejemplar físico que está en condiciones específicas en una biblioteca, en un acervo, y preservar en el sentido de la preservación digital del contenido que has digitalizado, pues, valga la redundancia, ¿sí? De los archivos digitales que obtuviste a partir de escanear o fotografiar el ejemplar físico. Por su objetivo, los repositorios pueden ser así, en muy grandes rasgos, institucionales y temáticos. Subrayo el institucionales por lo que les comentaba al inicio de mi exposición, es donde tengo más experiencia y en donde podría hablar un poco más de eso. ¿Qué son los repositorios institucionales? Bueno, son los que se encargan de hacer todo esto con respecto a la producción científica de mi institución, mi universidad, mi centro de investigación. En mi institución yo tengo una comunidad de investigadores, docentes y estudiantes que hacen cosas, producen tesis, producen artículos, producen capítulos. Entonces, ¿qué es lo que hace un repositorio institucional? Es reunir esa producción para que esté concentrada en un solo lugar y que además pueda preservarse, difundirla y ofrecer el acceso a los archivos y a los metadatos. ¿Sí? Entonces, es un esfuerzo de una institución para dar a conocer, preservar, etcétera, la producción científica local. ¿Qué son los repositorios temáticos? Pues son como el que les decía, el primero, el archive, que es de física, en donde de una línea disciplinaria, a veces hay algunos multidisciplinarios, pero en general pues son de líneas de investigación o de disciplinas muy específicas, reúnen la producción, muchas veces son de preprints, ¿no? Que se genera de distintas instituciones y de todo el mundo respecto a ese tema. A partir de del archive de física, pues han surgido otros que hay especializados en biología, en química, ¿no? Están muy, muy extendidos en las ciencias naturales, pero en las ciencias sociales y en las humanidades ya también hay. Por eso los editores de las ciencias sociales y las humanidades ya no nos queda mucho tiempo para tratar de hacernos de la vista gorda y como que esos repositorios no existen o no nos interesan. Bueno, alguien preguntaba en el formulario cuáles son los rasgos definitorios de un repositorio institucional. Espero que haya quedado claro, creo que ya puntualicé. Por su contenido, los repositorios pueden ser de datos, de literatura, de libros, de recursos docentes, de tesis, de videos, etc. Subrayo el de literatura porque
por ejemplo, en el repositorio en el que participo, en el equipo de trabajo, somos de un repositorio institucional de literatura, es decir, de textos publicados, de tesis, de documentos históricos digitalizados. Pero también puede haber de datos, que son repositorios de bases de datos producto de la investigación, y que en este movimiento de la ciencia abierta cada vez más se incentiva que los investigadores compartan también eso. No solamente es el resultado del análisis que plasman en un artículo o en un capítulo o en un libro, sino las propias bases de datos en el software que la tengan, que las cuelguen en estos repositorios de datos y que estén accesibles y abiertas para todo mundo. Creo que todavía hay resistencia, por lo menos en algunas áreas disciplinarias, entre los investigadores para animarse a hacer esto, pero también los hay, y los repositorios de datos pueden relacionarse con las revistas científicas. De hecho, a veces más que pedir que los autores, a la hora de enviar su artículo a una revista para ser sometido a dictamen y demás, más que pedir que acompañen el texto con los datos, lo que luego se pide es que deposites, investigador, tus datos en un repositorio de datos y mandes el enlace para que cuando se publique tu artículo, en la publicación de tu artículo esté el enlace a esos datos que utilizaste, pero están en ese repositorio, no están en la página de la revista. Ese tipo de cosas, por lo tanto, ya vamos a tener que ir tomándolas en cuenta. Yo ahí no puedo abundar mucho en el repositorio de datos porque todavía tengo muchas lagunas con respecto a cómo funcionan, pero sí puedo advertirles que hay que empezar a mirar a eso. Alguien preguntaba en el formulario de inscripción, ¿por qué OJS no se considera un repositorio? En un sentido general, porque ya, dado que OJS, pues, digamos, uno va teniendo ahí en archivos o en los números que se van publicando, pues va teniendo el acervo de toda la revista, que llega a ser de décadas, ¿no? De todo lo que se ha publicado. En ese sentido, sí es un repositorio. O sea, en un sentido muy general, pues sí, pero no necesariamente, o no en el sentido de el objetivo de los repositorios institucionales, que generalmente sí están más preocupados por acciones muy específicas de preservación. Ojo, no es que las revistas se desentiendan de la preservación, también tienen que tomar acciones en esa dirección, pero ya institucionalmente hay veces que más bien es un trabajo de equipo entre repositorio y revista para ver quién se hace cargo de eso, ¿no? Ya en el último caso. Entonces, en sentido general, el OJS sí funciona como repositorio. De hecho, hace, no sé, 8 o 9 años, recuerdo que los editores estábamos de, bueno, es que yo nada más quiero usar el OJS como repositorio. Pues sí, es un repositorio muy acotado. ¿Y qué contiene ese repositorio? Solo lo que ha publicado mi revista en los años que lleva, ¿no? Pero si ustedes se fijan por todo lo que hemos dicho de las funciones, definiciones y tipos de los repositorios, en un sentido más específico para el acceso abierto y como actores específicos de la comunicación científica, los repositorios son otra cosa y tienen otro cuidado, y cuando lleguemos a la parte de los metadatos probablemente va a quedar más claro. También preguntaban las diferencias entre repositorios, índices e indexaciones. Los índices e indexaciones que tanto nos quitan el sueño a los editores de revistas científicas son sistemas de información especializados en revistas científicas. Es decir, en recoger la información, en certificar la calidad de las revistas y a veces en ofrecer texto completo a las revistas o indicadores como el factor de impacto o muchísimos otros indicadores y servicios que pueden ofrecer. Están enfocados a las revistas. Los repositorios ya vimos que no necesariamente. O sea, pueden tener sí artículos de nuestras revistas, sí pueden estar en el repositorio sin ningún problema, pero también pueden tener documentos de patrimonio histórico, notas, borradores, o sea, distintas versiones de un texto pueden estar en un repositorio, tesis, hasta documentos administrativos. Entonces, los repositorios van en otro sentido a lo de los índices y las indexaciones que buscamos para las revistas. Espero que por aquí quede más o menos claro, pero si no, ya me lo dirán ahí en las preguntas. Y ahora sí vamos a una parte muy bonita, porque hasta aquí hemos hablado de manera muy abstracta de los repositorios y a lo mejor varios de ustedes van a decir, bueno, y eso, o sea, sí, conceptualmente, pero ¿cómo se ven?
cómo son, qué tienen, qué podemos encontrar, cómo se navega en ellos. No sé si se han aventurado, qué tanto han tenido esa posibilidad. Entonces, tengo aquí una lista de ejemplos. Como se darán cuenta, la mayoría son repositorios institucionales porque de eso tengo más mapeado el asunto. Son de universidades y muchos de México. Traté por ahí de incluir algo un poco distinto, pero dejo de compartir aquí y me voy directamente al navegador. Vamos a ver repositorios institucionales de universidades, para que veamos distintos ejemplos. Un repositorio de tesis, el repositorio temático que decíamos de Archive, y de universidades de otros países, que por ejemplo, de Argentina me gusta mucho, y también les voy a enseñar, porque de lo que me pregunten, pues sí tengo más elementos para responderle, pues del repositorio en donde he participado. Entonces, dejo de compartir aquí y me voy a compartir acá. El primero que les quiero mostrar es un repositorio de tesis, que es el repositorio de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi universidad. Les quise mostrar este primero porque este es un claro ejemplo de un repositorio montado en DSpace. Es muy claro porque no le metieron mucho a la parte de la interfaz para meterle diseño o cosas así. Entonces, se van a encontrar muy frecuentemente muchos de sus repositorios DSpace, hasta tienen aquí la parte del logo de DSpace, tienen esta interfaz, donde lo primero que se ve son las comunidades del repositorio. Se puede ir consultando por área o por como lo hayan definido los administradores del repositorio. Los numeritos que vienen aquí al lado son el número de recursos o documentos que hay en cada área o en cada tema. En este caso, obviamente, viene organizado por grados, ¿no? Licenciatura en qué, etcétera. Y normalmente vienen de mayor a menor, o sea, los que aparecen hasta arriba son los que tienen más documentos y ya hacia los que tienen menos. Está organizado también por asesor, por escuela, por sustentante. Si se fijan, pues esta organización tiene mucho sentido. O sea, imagínense la universidad, la UNAM, es enorme. Tiene un montón de dependencias y escuelas y demás. Entonces, la organización de su información en comunidades y en colecciones, que los repositorios institucionales normalmente están organizados así, los repositorios de acceso abierto, tiene una lógica también de la organización institucional. Las tesis se producen por grados y disciplinas, pero también se producen por escuelas, pero también se producen por asesores, sustentantes y demás. A lo mejor es, sobre todo para un repositorio con tantos documentos, pues es muy difícil buscar, o sea, si estoy con un interés de encontrar algo en específico, ir metiéndome aquí y entonces ir viendo a ver qué se casa con lo que yo estoy buscando. Entonces, puedo hacer una búsqueda en general acá, en el buscador del repositorio, o una búsqueda más específica. Por ejemplo, si busco democracia, me tienen que salir un montón de resultados y puedo ir acotando. Que me busque esto en el título, en el área, en la fecha, que me muestre los resultados de cierta manera y así, ¿no? A lo mejor democracia y derecho parlamentario, perfecto, esto me interesa. Y esto es una típica vista de un registro de metadatos, es decir, de un registro de una descripción del documento, que a mí como usuario del repositorio me permite valorar si vale la pena irme al texto completo o no. Entonces, ahí hay muchos estándares detrás para cómo poner la información, por qué empezar por los apellidos y separarlos con coma o no, con el nombre. Viene el campo de título, viene el campo de fecha de publicación, una descripción, que ahí puede ser de distintas formas, una manera estandarizada de poner en qué formato está la tesis, que en este caso es una tesis, pues que está en PDF, medio, soporte, todo esto que a los bibliotecólogos pues les es muy familiar porque todo esto se maneja mucho con buenas prácticas y estándares para los metadatos, la manera en que describen los especialistas en la información, pues los recursos, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es la fuente?
pues es Tesi UNAM y me redirecciona hacia allá. Me pone también una URL que esta es un handle. El handle en los repositorios es muy utilizado y es el equivalente al DOI que tanto ansiamos y utilizamos en las revistas. Es decir, es un identificador persistente. Aunque cambiara esta URL, supongamos que fuera una URL distinta, ya lo veremos en otros ejemplos, esta handle es el identificador persistente. En este caso, Tesi UNAM, el repositorio de tesis de la UNAM parece que no alberga el documento, porque si yo veo el texto completo, me está mandando a un registro bibliográfico en formato MARC, no al PDF. Vamos a ver. En efecto, es un registro bibliográfico. Entonces, este DSpace, esta plataforma, no tiene el texto completo, pero me está mandando a donde sí está. Y tarán, accedo al PDF, me lo visualiza y me lo descarga. Entonces, puedo regresar. Este es un típico repositorio montado en DSpace, donde les digo, la información suele ser así. Nos permite navegar a la página de inicio, listar por temas, etcétera. Los servicios son acceder, registrarte para alertas, editar un perfil si es que uno se da de alta, pero normalmente, como uno tiene acceso a los documentos sin necesidad de registrarse, pues a muy pocas personas les llama la atención darse de alta en un perfil en un repositorio. Entonces, bueno, ese es uno. Otro que quería mostrarles es este, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este es un repositorio institucional de una universidad que también tiene muchas dependencias o facultades y demás. Entonces, organizar esto en términos de organizar la información para que esté como muy bien ordenada y localizable dentro del repositorio no es fácil. Pero lo que me interesaba mostrarles de este ejemplo es que, miren, aquí ya hay un trabajo más de la interfaz del repositorio. Ya hay un carrusel con información en la que uno le puede dar clic, ¿no? Si no sé cómo depositar, aquí sí me están dando instrucciones. En el otro que veríamos de las tesis, no hay más, no hay ninguna indicación al usuario sobre cómo navegar, qué documentos voy a encontrar ahí, si yo quiero depositar ahí mi tesis, qué debo hacer, a qué hora debo dirigirme, no hay nada de eso. Aquí sí, aquí ya le metieron un poquito de diseño, digamos, y de modificaciones en la página. Y este es un ejemplo que quería mostrarles porque tiene aquí comunidades y colecciones académicas, pero también administrativas. Muy pocos repositorios institucionales que yo conozca tiene esto, pero es interesante, o sea, es institucional hasta la cocina, es decir, hasta la oficina en donde hay procesos administrativos, en donde, por ejemplo, puede haber actas de sesión del consejo técnico, etcétera. Dentro de la UNAM, por ejemplo, hay repositorios que también incluyen eso, pero no todos. Lo básico de los repositorios institucionales suele ser la producción científica. Ya si le meten colecciones patrimoniales o de documentos administrativos, pues ya es otra cosa. Aquí uno entra a las comunidades y hay distintos tipos de contenido. Pero otra vez, uno puede buscar alguna palabra, ¿no? Y van a salir como varios resultados a partir del trabajo de metadatos. Y uno también puede compartir en las redes sociales. Entonces, ese es uno. Este es otro, que ya veía por ahí que hay dos representantes por ahí de MISISAN entre los asistentes. El repositorio MISISAN es también uno en donde ya hay más información para el usuario. Miren, le informa qué es MISISAN, qué políticas tenemos, y los materiales y las publicaciones, y hay enlace hacia la biblioteca, y hay también una sección de preguntas frecuentes para no dejar en la oscuridad al usuario común y corriente. Porque en el repositorio de tesis que veíamos al principio, a lo mejor no le representa mayor incógnita al especialista en ciencias de la información o en bibliotecología, que están muy familiarizados con los repositorios. Pero a un estudiante que quiere consultar o que le podría interesar consultar estos contenidos, si no sabe y nada más ve la plataforma plana de DSpace que da por default, pues a lo mejor va a decir, bueno, no sé, no me oriento, no sé cómo, a dónde ir, a dónde picarle. Y repositorios como este, pues sí, son mucho más claros, incluso para informar
qué directorios o bases de datos de repositorios recuperan mi información, bueno, más bien en donde el repositorio está dado de alta, y cuáles sistemas de información recuperan mis datos, ¿no? Miren, hasta tienen recursos de video como para dar información clara de contacto. Ahí es muy claro a quién me puedo dirigir si requiero algo, ¿no? ¿Qué es el repositorio? Su misión, visión, proyección, ¿para qué sirve? Eso está padrísimo. Y además está planteado, que no es usual en los repositorios, bueno, no sé, no me consta, pero no lo he visto mucho. Esto de mi CISAN es memoria institucional CISAN. O sea, realmente se plantea todo un concepto de para qué es el repositorio y es recuperar la memoria institucional en sus publicaciones. Entonces aquí van a encontrar los libros, las revistas y los libros, tanto libro completo como dividido en sus capítulos. Otro repositorio, decíamos, es el Archive. Este es el famoso, que es como el abuelito de los repositorios. Especializado, este es un repositorio temático, especializado en física, incluye varias disciplinas. Y aquí también, bueno, dice, describe qué es, cuántos documentos tiene ya, ¿no? Las áreas, para ir buscando. Incluso tiene un módulo, ahora varios repositorios tienen esto, como para tratar de aportar en cuanto a necesidades de información relacionadas con la pandemia. Palabras clave y demás. Y por ahí estaba, déjenme ver. Uno puede pedir ahí ayuda, y por ahí venía, ya no recuerdo en dónde, la parte de cómo suscribirse, información adicional para que los investigadores depositen sus documentos. Y esta palabra es importante. Uno publica un libro, publica un artículo en una revista y uno deposita un documento en un repositorio. No es lo mismo publicar que depositar. Este otro repositorio también me parece magnífico, de la Universidad Nacional de La Plata, que ya tiene muchos años este repositorio. Y miren, aquí es muy didáctico también para el usuario común de cómo cargar los trabajos, ayuda para investigadores, otra vez preguntas frecuentes, tiene los últimos documentos subidos. Uno puede acceder al registro del documento, que puede incluir hasta el resumen. Y si me convence, miren aquí sí, si le doy clic, puedo llegar directo al PDF y bajarlo y guardarlo y hacer lo que yo quiera, ¿no? Bueno, eso de hacer lo que yo quiera no es tan así, porque tiene una licencia Creative Commons. Y entonces ya no puedo venderlo, porque dice que es no comercial. Pero pues sí puedo descargarlo y llevármelo y usarlo en mi investigación. Si se fijan, aquí pasé de un registro simple del documento, en donde accedo al archivo, y casi siempre, y sobre todo los repositorios en DSpace, tienen esto, mostrar el registro completo del ítem, que es ya el registro integral de los metadatos que describen el documento. Y viene en el estándar de metadatos Dublin Core, que es en el que se basa el protocolo de interoperabilidad OAI-PMH, que usan los repositorios, y adivinen quién más, pues el OJS. El OJS también se basa en el OAI-PMH y también usa el estándar de metadatos Dublin Core. Nosotros, cada que cargamos los metadatos de nuestros artículos en nuestra revista, también lo estamos usando. Y fíjense, es muy curioso porque cuando uno se mete a los repositorios, una de las cosas en donde hay que ser bien puntuales, bien estrictos, bien estar corrigiendo es en cómo registramos los metadatos. Para poner la fecha, no puedo poner 8 de octubre de 1920. Tengo que ponerla en un formato estandarizado, ¿sí? Y a veces en las revistas, aunque también usamos estos metadatos, no lo hacemos así. Ok. Bueno, y no podía dejar de mostrarles que es el proyecto en el que estamos en el repositorio institucional en mi instituto, en donde también tenemos una descripción, tenemos lineamientos, políticas de contenidos, derechos de autor, metadatos, y son públicas, ¿no? Preguntas frecuentes, los términos de uso y un aviso de privacidad, porque por supuesto que manejamos datos personales de los autores, ¿no? Entonces decimos qué hacemos con esos datos, podemos manejar datos de los usuarios y es una buena práctica.
ser muy claros. Nosotros manejamos una licencia Creative Commons para toda la plataforma y sus metadatos. De esa manera le estamos diciendo a los sistemas de información, si tú quieres cosechar nuestros metadatos y llevártelos a otro repositorio, claro, puedes hacerlo, pero bajo esta licencia. Pero además, cada documento tiene una licencia Creative Commons específica. Por ejemplo, aquí tenemos depositado un artículo científico publicado en una revista. Entonces, nosotros como repositorio nos vemos obligados a respetar la licencia Creative Commons con la que fue publicado en esa revista este artículo. Y damos una sugerencia de cómo citar y damos una vista previa del archivo y podemos ir a el registro completo del documento, ¿no? Con todos los metadatos. E incluso direccionamos al DOI de todo el número de la revista. Y miren, este autor, fíjense, todo el camino. Este autor es un investigador de mi instituto. Publicó en esta revista. En España, me parece, sí. Y se deposita su artículo publicado en nuestro repositorio, pero nosotros no estamos usurpando las funciones de la revista. Es más, como esta revista incluye no solamente un DOI del artículo, sino un DOI al número de la revista, cuando alguien llega a este artículo a través de nuestro repositorio, necesariamente va a llegar a la página de la revista en donde se publicó. Entonces, los repositorios ya pueden ir dándose una idea, sirven también para aumentar la visibilidad de las revistas, siempre y cuando repositorios y editores hagamos nuestra chamba. Si, por ejemplo, esta revista tuviera un DOI que no funcionara, que no estuviera dado de alta en Crossref, yo como repositorio digo, mejor ni lo pongo aquí. Y entonces el lector va a consultar el artículo, a lo mejor llegó por mi repositorio y se lo va a llevar. Y por supuesto que a la hora de la forma de cómo citar, lo que ponemos aquí, nosotros estamos dándole crédito a la revista, porque ella fue la que lo publicó, no lo publicó el repositorio, lo publicó la revista. Pero le estamos quitando la posibilidad al lector de ir directamente a través de un clic a la propia página de la revista. Y eso desde que el trabajo editorial no se preocupa por tener bien actualizados sus DOI y que no haya enlaces rotos. Entonces, desde ahí, miren, ya van saliendo algunos tips para los editores, en el sentido de que los repositorios sí sirven para ampliar la visibilidad de nuestras revistas. Otro ejemplo de repositorio es este, también es mexicano, y este tiene un carácter más amplio, no es un repositorio institucional, sí es un repositorio de acceso abierto, pero es un repositorio para, digamos, recopilar de distintas instituciones de todo el país muchos recursos en video, en fotografía, en texto, de documentos históricos. Entonces tiene esta cooperación institucional, fíjense, es bien importante, los repositorios deben tener términos y condiciones, toda esta parte legal debe estar bien cubierta y bien clara. Tiene ahí cómo debes usar el sitio, las reglas, o sea, sí te lo pongo en acceso abierto, pero hay limitaciones porque muchos de los recursos que están ahí, pues pueden tener limitaciones en derechos de autor. Este es otro, nada más también por no dejar, un bonito repositorio de la Universidad de Chile, que tiene tesis, artículos, libros, básicamente, pero también puedes consultar por autores, por temas, por fechas en que se publicó, y siempre puedes hacer una búsqueda directa de términos clave. Y los repositorios están diseñados para que esas búsquedas sean más limpias que simplemente googlear, porque hay un trabajo muy específico de metadatos, de descripción del documento, generalmente por especialistas en eso, que son los bibliotecólogos y de ciencias de la información, que manejan lenguajes controlados, ¿no? Y estándares de metadatos. El último ejemplo es el repositorio institucional de la UNAM, que recoge en primer término, pero no va por ahí, o sea, todavía está alimentándose. Por ejemplo, todas las revistas de la UNAM que están en OJS y en el portal, recogidas en el portal de revistas UNAM, sus contenidos ya están jalados aquí por el repositorio institucional. Pero también se alimenta la biblioteca de las colecciones, de algunas colecciones, no sé todas, de la Biblioteca Nacional de México, de las tesis, ¿no? Y hay una dirección creada específicamente
para centralizar lo que se hace en términos de repositorios en esta universidad. Entonces tiene millones de recursos, miren. Este repositorio no los almacena, pero sí redirecciona. Entonces ahí puede ser una limitación, pero en realidad no es muy raro. En México también está el repositorio nacional por nuestro organismo de política científica, que es el CONACYT, que tiene sus equivalentes en otros países, seguramente. Y también lo que hace es cosechar los metadatos de otros repositorios, de otros sistemas de información y concentrarlos, de manera que alguien que llegue aquí pueda tener y ser redireccionado a donde va a encontrar y en donde realmente está alojado el documento. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, quisiera redondear algunos puntos acá. Entonces, déjenme, vuelvo a la presentación. Por ahí me hacían dos preguntas que creo que aquí tienen una respuesta parcial y que creo que la próxima sesión vamos a poder responder mejor. Una era, ¿de qué manera podrían involucrarse los distintos productos académicos en los repositorios de acceso abierto? Pues creo que ya han podido ver que desde la tesis se pueden depositar directamente en ciertos repositorios, en los repositorios institucionales, y esa es una manera de involucrar los productos académicos en los repositorios. Pero también se pueden involucrar con la publicación de artículos, capítulos y preprints. ¿Cómo podríamos participar y hacer uso productivo de algún repositorio ya creado en la UNAM o en México? Pues esto viene de una revista de la UNAM, creo que ya tuvieron ahí ahorita la respuesta, porque ya lo están haciendo. Al estar publicando en OJS, ¿qué creen? Ya están alimentando el repositorio institucional de la UNAM. Y en algunos casos también ya se está alimentando otros repositorios, como el Repositorio Nacional en México o como la referencia, depende de cómo estén ahí las relaciones y los convenios y los registros para interoperar. Clave para participar con un repositorio institucional es tener protocolos de interoperabilidad, esas reglas en cuanto a cómo se va a compartir la información y que tiene que haber ciertos estándares como el OAI-PMH. Esto en realidad, la flecha apuntaba hacia acá, pero en realidad puede ir en los dos sentidos. Entonces, mediante esto, otra clave importante es que como es mediante estándares y las máquinas tienen que entenderse muy bien para intercambiar información, deben funcionar muy bien los DOI, los ORCID y las licencias Creative Commons. Y eso no significa solamente definir una licencia y olvidarte de eso. No, tiene que haber una coherencia en la aplicación de la política de licenciamiento y derechos de autor y tiene que ser clara y consistente desde lo que está en el PDF, desde lo que está incrustado de metadatos en el PDF, lo que está declarado en la revista y lo que está desplegada la información en el OJS. Todo eso debe ser consistente para que entonces los otros actores que van a recoger nuestra información pues no hagan cortocircuito. Entonces el uso de estos identificadores y el uso de estos estándares va a permitir que la comunicación entre todos estos fluya. ¿Qué recomiendan para instalar un repositorio? Mucha paciencia y apoyo institucional y recursos y un equipo interdisciplinario y asesoría y acercarse a las experiencias de otros repositorios. Eso sí, de manera muy breve, pero sobre todo apoyo institucional, porque conozco casos en donde incluso se consiguieron recursos de CONACYT, pero como no hubo apoyo institucional, esos recursos se perdieron. Proceso que debo seguir para integrar una publicación a un repositorio. Bueno, de entrada asegurarnos que mi plataforma, mi libro, mi revista, esté en una plataforma como OJS o como MP que maneja el OAI-PMH, porque de esa manera, con las reglas y políticas que tenga un repositorio, vamos a poder intercambiar información y se va a poder integrar. Híjole, aquí se me va a quedar en el tintero, no lo quería, pero nada más como introducción, así como en las revistas tenemos DOAJ, que es el directorio de revistas en acceso abierto, de calidad y con ciertos parámetros y que es de carácter mundial, los repositorios tienen algo similar. Tienen directorios de repositorios, el primero de ellos fue DOAR, pero también OpenDOAR, y tienen una confederación de repositorios en acceso abierto, que se encargan de dar líneas y buenas prácticas para los administradores de repositorios y de ir también encauzando lo que se viene en los repositorios de nueva generación, en los cambios en los estándares de metadatos y todo eso. Tenemos también
recolectores de repositorios y agregadores de información, como CORE, que es el mayor agregador de información de recursos de acceso abierto, que, ojo, no solamente es de repositorios, ustedes también pueden dar de alta su revista, lo mismo en un paywall. Tenemos otros agregadores como La Referencia, que se basa en nodos por países de América Latina, ¿no? Y bueno, un ejemplo local que les digo es el Repositorio Nacional de México. Si quieren, podemos dar paso a las preguntas y la sesión de mañana arrancamos con esto, donde les voy a ir mostrando cómo se ven algunos de estos y qué pueden encontrar ahí, ¿no? Y para que sigamos a los repositorios de preprints y a la relación de repositorios con las revistas. Entonces, pues las dudas, adelante. Muy bien, excelente participación, licenciada Lorena. Vamos a proceder, como lo comentó, a la sección de preguntas. Si le parece, presento una pregunta y se va a ir respondiendo para que tenga el tiempo necesario de respuesta. Bueno, una de las primeras preguntas que hace Víctor Manuel Martínez es si existe la posibilidad de poner en el chat las referencias de los artículos que se fueron citando durante la exposición. El audífono está desactivado. Perdón, ¿me puede tomar un poco de tiempo? Si quieren, ahorita voy recopilándolas y tú sigue con las preguntas. Ahorita se los voy poniendo. Guillermo Gloria nos pregunta sobre las licencias Creative Commons, ¿tienen alguna validez legal o funcionan más como un código de honor? Bueno, de entrada no son ilegales porque están basadas en las legislaciones de derechos de autor. No se las saltan. Y lo único que hacen las licencias Creative Commons es decir, bueno, sí, por default se supone que son todos los derechos reservados, pero yo, como editor, detentor de los derechos patrimoniales, de antemano te anuncio a ti, lector o usuario de la información, que te doy estos permisos, los permisos que estén definidos por la licencia. Te los doy de antemano y ya ni tienes que preguntarme. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto de todos los derechos reservados? Es que no puedes copiar, no puedes hacer una obra derivada si no tienes el permiso escrito y explícito de quien detenta los derechos de autor. Entonces, un usuario normalmente lo que tiene que hacer es escribirle a la revista, escribirle a la editorial y decirle, oye, quisiera que me dieras permiso de traducir este artículo. ¿Puedo? Y la revista va a decir, sí, adelante, nada más pon la referencia de que yo fui quien lo publicó primero la versión en inglés o en alemán o lo que sea. O puede decir, sí, pero te voy a cobrar. Esa es la consecuencia del copyright. Así funciona. Las licencias Creative Commons no vulneran, no transgreden, no violentan eso. Más bien, ponen en la posibilidad a la editorial de decir, yo soy quien tiene los derechos o el autor tiene algunos derechos y yo tengo estos otros derivados del trabajo editorial, pero anuncio de antemano a quien quiera que llegue a este artículo que no tiene ya que preguntarme si quiere traducirlo. Tiene el permiso porque la licencia dice se permiten obras derivadas, ¿sí? Entonces, eso es así como funciona. Entonces, recuerden que las licencias tienen esas capas que son de estándar de lectura para las máquinas, ¿no? O sea, que funcionan con un link y una URL, pues, que es lo que van intercambiando, y también tienen esta capa legal respecto a los términos y condiciones, en donde todas las licencias dicen, bueno, puedes hacer muchas cosas, puedes vender o no puedes vender, varía según cada licencia, pero en todos los casos tienes que dar el reconocimiento a la fuente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí más bien es una decisión que con mucho cuidado institucionalmente la editorial o la revista tiene que tomar qué licencia sí voy a otorgar, qué permiso sí estoy dispuesto a darle a cualquier usuario que llegue a ese contenido y cuáles no. Si no estoy convencido de que quiero permitir que vendan este artículo y que después circule en una antología en Amazon para que se venda y que yo no voy a tener esos recursos, pues entonces digo, no va a ser comercial. O sea, tú no puedes comerciar con este contenido y voy cerrándola. Se vale. Digo, los
más defensores a ultranza de la cultura libre dicen, eso no es cultura libre porque ya estás restringiendo, pero yo creo que en las condiciones en las que estamos y en nuestras universidades públicas, se vale que las universidades y las editoriales y las revistas se detengan y muy claramente y en función de la legislación nacional y en función de las políticas de acceso abierto de la universidad y en función de las políticas de derechos de autor de la universidad, decidan qué licencia ponen y cuál no, y no es ilegal y no violenta en general las legislaciones o los derechos de autor, pero sí hay que definirla con mucha claridad y transparencia para los autores y para todos estos actores que se van a comunicar con la revista. Espero responder con eso. Pero bueno, sigo copiando los vínculos y adelante las preguntas. Karina, está apagado. Ahora te paso aquí. Listo. Perfecto. Ok, Adriana Núñez hace la consulta. Un artículo publicado en una revista bajo la licencia Creative Commons puede ser publicado en libro UNAM. La autora es profesora de la UNAM y la revista donde publica su artículo no es de la UNAM. ¿Qué dice la licencia? Hay que ver qué permite la licencia. Así tal cual. O sea, si la licencia dice puedes hacer lo que quieras, es una licencia CC BY, o sea, con este artículo tú puedes venderlo, puedes volver a publicarlo, puedes traducirlo y venderlo, puedes circularlo donde quieras, puedes hacer una obra de teatro a partir de este artículo, pues no hay ni que pedirle permiso a nadie. Pero si la licencia dice no se permite el uso comercial y es un libro en donde se quiere publicar que se va a vender, pues ahí hay que tener cuidado. No significa que estén cerradas todas las puertas, pero si hay dudas, lo que les recomendaría es que se acerquen a la revista y pidan el permiso si es que no es muy claro o si es que el uso que se le va a dar a la hora de publicarlo en el libro pudiera contravenir lo que se permite y lo que no, las restricciones que pone la licencia. Entonces, el punto de partida es la licencia porque están diseñadas para ser explícitos en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no. Pero si no es muy claro, para la situación en específico, pues sí, ni modo, hay que remitirse al primer detentor de los derechos patrimoniales, que normalmente es la revista o la editorial que publicó primero ese trabajo. Ok. Tendría entonces que preguntarle al autor en qué términos publicó o qué documento firmó para incorporar su Idealmente, artículo. sí. Ah, excelente. Perfecto. Incluso eso. Digo, yo sé que luego los autores no se fijan, no leen los convenios, ¿verdad? Pero eso sería lo ideal, porque ahí es donde viene más claro y más pormenorizado los términos en los que él aceptó publicar, ¿no? En su convenio de cesión de derechos, ahí debe estar muy claro qué puede hacer y qué no. Perfecto. Y no hay, o sea, y si hay alguna restricción, pues entonces ya dirimimos no con el autor, sino con la publicación, ¿no? A la que se le cedieron los derechos. Bien. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta la hace Cuitláhuac. ¿Un repositorio almacena la información en sus servidores o solo redirigen a los sitios web originales como DOAC o hay ambos tipos? Hay ambos tipos. Lo ideal en un repositorio de acceso abierto y sobre todo si es un repositorio que asume la responsabilidad plenamente de preservar, es almacenar los contenidos de texto completo en sus servidores. En su servidor en donde está montada la plataforma DSpace. Eso es lo ideal. Y por eso, porque hay un compromiso con la preservación. ¿Cómo vas a preservar algo que tú no estás guardando? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no solamente tiene que guardarlo en su servidor donde está montado el DSpace o la plataforma que se esté usando, sino en la medida de lo posible, además, tener otro servidor de respaldo, sobre todo si hay compromiso con la preservación, porque qué tal si a mi servidor de mi DSpace se le derrama el café y ya se perdió todo. Entonces, no sería una buena práctica no tenerlo respaldado. Entonces, sí, idealmente los repositorios de acceso abierto comprometidos con la preservación deben guardar sus contenidos en sus propios servidores, pero en efecto hay otros repositorios que lo que hacen es redirigir a un tercer repositorio en donde está almacenado el contenido.
Eso es lo que hace el Repositorio Nacional en México. El Repositorio Nacional en México no tiene en sus servidores los documentos a los que da acceso. Quienes tienen en sus servidores esos documentos somos los repositorios institucionales de diversas instituciones y universidades de todo el país. Eso es lo que hace también la referencia, hasta donde tengo entendido. Va remitiendo a los repositorios origen en donde ya está el texto completo. Pero lo que sí hacen es, de alguna manera, ya sea directamente o redireccionando, ofrecer el acceso a texto completo. Okay. Nada más para ir comentando, la asistencia o para validar la asistencia a través del formulario, se está compartiendo el link a través del chat para que, bueno, todos puedan tener en tiempo y forma su asistencia del día de hoy. La siguiente pregunta nos hace otra vez Cuitláhuac. ¿A los repositorios también hay que postular para el ingreso a ellos o cómo se le hace para colocar ahí nuestros contenidos? Depende de las políticas de cada repositorio. Ahí sí. Por ejemplo, en el caso de lo que les ponía de la UNAM, para el repositorio institucional de la UNAM, todas las revistas que están en su OJS recogidas en revistas UNAM, nadie tuvo que postularlas, ya son recogidas por el repositorio institucional UNAM. Pero hay otras revistas que tienen, otros repositorios que tienen otras políticas. Por ejemplo, en mi CISAN, ellos también por default, todas sus revistas, todos los contenidos de sus revistas están recogidos en el repositorio institucional de CISAN, ¿no? El CISAN tiene 2, 3 revistas, me corregirá ahí por ahí Norma, pero todo lo que ellos publican de antemano ya es política del repositorio recoger su memoria institucional, entonces todos sus contenidos se van al repositorio. En el caso del repositorio en donde me toca colaborar, en Históricas, no es exactamente así. La idea de nuestro repositorio es recoger la producción científica en acceso abierto de nuestros investigadores y técnicos académicos. Entonces, si publicaron en una revista de acceso abierto y esa revista tiene licencia Creative Commons que nos autoriza a reproducir los contenidos en nuestro repositorio porque es sin ánimo de lucro, etcétera, nosotros lo depositamos ahí. Y muchos de nuestros investigadores también publican en nuestras revistas, entonces ahí sí están como los dos, pero no todos los contenidos de mi revista del instituto están ahí porque también hay autores de otros lados. Entonces, depende de la orientación de cada repositorio y de sus políticas de contenidos. Ahí hay que ver la política de contenidos de los repositorios, ¿sí? Lo malo es que no todos los repositorios hacen explícita su política de contenido. Los mejores repositorios sí lo hacen. Bueno, la siguiente pregunta de Jaime Agustín. ¿Cuáles son las diferencias entre servidor de una universidad en OJS y un repositorio? Bueno, un servidor me entiendo, es como la infraestructura, que iba a decir el hardware, pero o sea, sí, pero también hay servidores virtuales, ¿no? Es como el disco en donde vas a guardar algo, una plataforma, etcétera. Y tú puedes guardar ahí una revista en un OJS o también un repositorio que está montado en un DSpace. DSpace y OJS son gestores de contenidos con distinto propósito, así como lo es también un WordPress. Y el WordPress a lo mejor uno no lo tiene instalado en tu servidor, en tu computadora o en un servidor especial, sino que está por la empresa que gestiona o que administra o que produce el WordPress, pero pues tienes el software y ese gestor que tú puedes acceder desde tu computadora. Con DSpace y con OJS puede ser algo similar, pero digamos, una cosa es el gestor de contenidos y el software, y otra cosa es en dónde está alojado o almacenado. Y sí, son distintos para repositorios y para revistas científicas porque tienen distintos propósitos y distinto flujo de trabajo. Por ejemplo, un repositorio no tiene revisión por pares, aunque ahora ya se está discutiendo que también tengan revisión por pares. Si ustedes recuerdan, nuestros OJS tienen un módulo específico en el flujo de trabajo para toda la revisión por pares. DSpace pues no tiene algo así, pero tiene un cuidado especial en los metadatos. Entonces DSpace tiene todos unos módulos muy específicos para los metadatos, ¿sí? Pero ahí creo que ya me estoy yendo a otro lado, así que mejor la siguiente pregunta. Muy bien. Alejandra Juárez pregunta, ¿puedo subir artículos ya publicados a un repositorio aunque no sea de esa universidad?
Sí, nada más quisiera pedirle a Oscar M. si puede. Eso, gracias. Depende de la licencia Creative Commons. Si he publicado mi artículo y la versión final editada la he publicado en una revista de acceso cerrado de Sage, Taylor & Francis, Springer, Elsevier y todos estos monstruos que ya conocemos, pues, ¿qué creen? No tengo ni siquiera permiso de subir ese artículo a mi academia.edu ni a ResearchGate ni depositarlo en un repositorio. Claro que yo como autor que nunca leí los términos y condiciones de la cesión de derechos, no me enteré que estaba renunciando y yo dije, es mi artículo y lo subo a academia.edu. Si yo eso se lo mando al administrador del repositorio institucional, va a decir, oye, espérate, a lo mejor tú no pusiste atención a eso, está bien, pero yo que administro el repositorio institucional tengo la responsabilidad de respetar los derechos de autor y no lo voy a poder poner en el repositorio. Si acaso, nada más puedo dejar el registro de los metadatos que describen tu artículo, pero no voy a poder subir el archivo porque no tengo autorización, porque publicaste tu artículo y aceptaste publicar tu artículo en una revista cerrada, en una revista de pago. Sí puede ocurrir que a lo mejor si mi artículo fue publicado en una revista con embargo, lo puedo depositar en el repositorio sin mayor problema. Los repositorios están diseñados en sus metadatos y todo para poner, a ver, ¿cuándo se vence la fecha de embargo? Y entonces, cuando se llega a esa fecha en donde ya está libre, automáticamente en el repositorio se puede dar acceso a texto completo, ¿sí? Entonces, otra vez, depende, y por eso les digo, ahí están las relaciones entre las revistas y los repositorios. Si desde la revista, la editorial, el editor es muy claro respecto a qué está dando permiso y qué no, y así lo hace explícito y es consistente en todos los niveles en su página OJS, para todos los que se acerquen a leerla, el autor sí va a poder o no va a poder, según los términos que esté dando, ¿no? Okay. Penélope Hernández pregunta, ¿considera usted que para manejar el OJS es fundamental tener conocimientos en informática? ¿Qué le recomienda a un editor con formación solo humanística? Tomar cursos, meterse a la página de PKP y sí, tomar cursos de OJS. Bueno, hay distintos niveles para el uso en el OJS. O sea, uno como editor puede, digamos, tomar un curso que le enseñe a ver cómo es la gestión editorial a través de OJS y afortunadamente en OJS 3 es muchísimo más amable que en la versión anterior, ¿no? Entonces, es nada más eso. Y los cursos en PKP son, o los tutoriales y toda la documentación es abierta y es gratuita. Ya si uno se quiere certificar que es experto como usuario gestor, usuario administrador del OJS, bueno, si uno quiere ser usuario administrador de OJS, entonces sí requiere una formación más en informática, pero uno como editor puede, digamos, tomar esos cursos y leer la documentación y los manuales de uso sin mayor problema, de forma abierta en la página de PKP, y sin pagar un peso, ¿no? Y de hecho, muchos de esos materiales ya están traducidos al español. Entonces, eso ayuda mucho. Okay. María Leticia Bautista pregunta, ¿entonces los repositorios institucionales son un apoyo para las revistas, ya que aumentan la difusión y visibilidad, conservando todos sus derechos? ¿Es correcto? Sí, yo diría que sí. Y que quizá no los hemos como aprovechados como editores porque es eso, creo que nos pasa lo que me pasó a mí cuando me enfrenté a Villa Repositorio, los vemos muy ajenos. O sea, yo a veces decía, cuando tomé mi primer curso de metadatos con bibliotecólogos, híjole, los bibliotecólogos son de Marte y los editores somos de Venus, porque incluso hablamos en distintos idiomas, ¿no? Entonces, no volteamos a ver lo que están haciendo ni a preguntarnos para qué podría servirnos, pero sí, definitivamente sí, sí puede ocurrir, y yo a veces también lo he sentido así, que es como, uno diría, bueno, es una duplicación de esfuerzos, ¿no? Pero si hay una buena planeación institucional y de concepción de cómo va a fluir la información y de quién va a alimentar a quién y quién se va a encargar de qué parte, es una cosa que realmente potencia. O sea, eso en términos entre repositorio institucional y revista. Y ahí, la sesión de mañana quisiera hablar un poco del ejemplo que más me gusta, que es el del Colegio de México, que han hecho maravillas, ¿no? Pero incluso hacia afuera de las instituciones, aunque mi institución no tenga un repositorio institucional, o el repositorio institucional esté abandonado,
o nos hacemos el feo entre los de la biblioteca y del repositorio y los de la revista. De todas maneras, allá afuera hay un mundo de repositorios y recolectores de información que podemos aprovechar y que pueden funcionar como amplificadores de la visibilidad y de los contenidos de mi revista. Okay. Leticia Argüelles pregunta, ¿cómo se gestiona cómo podría gestionar mi revista en repositorios o que no son de mi institución? Es que depende de a qué repositorio te quieres conectar, yo diría. Por ejemplo, los contenidos de nuestra revista pueden llegar a otros repositorios de distintas maneras. Si, por ejemplo, nosotros estamos en una institución que tiene mi revista está en una institución que tiene un repositorio institucional, y mi repositorio institucional es, por ejemplo, mi CISAN. Mi CISAN recoge, ya les decía, tiene la política de recoger los contenidos publicados, incluidos los de sus revistas. Entonces, los contenidos de la revista están tanto en la revista como en el repositorio. Y además, el repositorio Mi CISAN es cosechado por el repositorio nacional. Entonces, de ahí, yo como editor de revista ya no hice gran cosa, porque ya mis contenidos ya los recoge el repositorio nacional. Y a lo mejor el repositorio nacional también ya lo recoge la referencia, ¿no? Ya está viajando a otros lugares. Entonces, puede haber casos en donde no necesito hacer mayor cosa, ¿no? Pero hay otros en donde a lo mejor identifico, bueno, ¿y por qué mi institución no tiene un repositorio? ¿O por qué mi repositorio no está recogiendo los contenidos de mi revista? Ahí más bien lo que yo tendría que hacer es acercarme a las autoridades o a las áreas correspondientes en mi institución para preguntar y hacer sinergia. Eso que les digo que ha hecho tanta falta entre las áreas de biblioteca y la editorial. Porque podrían plantearse estrategias conjuntas para decir, oye, ambos estamos manejando información, ambos estamos manejando procesos importantes, hay cosas que yo puedo hacer como editor para facilitar tu trabajo, hay cosas que tú puedes hacer como bibliotecario o especialista en ciencias de la información para facilitar y mejorar también mi trabajo, y todos convergimos en aumentar la visibilidad y la difusión de los contenidos y del posicionamiento de la institución, etc. Entonces, ahí es también donde les digo, no simplemente es cuestión técnica y de cómo configuras las plataformas para que se hablen entre sí, sino de esa sinergia institucional que es la que habría que buscar, y de ese acercamiento entre estos actores que normalmente nos hemos mantenido pues aislados o ajenos. Muy bien. Tony pregunta, ¿cuál es la ventaja de contar con un repositorio UNAM y otros por dependencia? ¿No es duplicar esfuerzos? A lo mejor. Miren, el caso de la UNAM es muy particular y no sé qué tanto se repita en otras instituciones. La UNAM, desde abajo, desde cada una de sus dependencias y por gente realmente de mucho impulso y de mucha iniciativa, tiene más de 10 años, 15 años, haciendo repositorios en distintas dependencias, en el Instituto de Antropología, en la DGTIC, en Economía, en el Instituto de Económicas, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Investigaciones Sociales, en varios lados. Y son esfuerzos que a veces, por cambios en administraciones, incluso han sido olvidados y se han mantenido rescatados realmente por la iniciativa y la buena voluntad de gente desde abajo. Ricardo Mendoza, si puedes apagar tú. Gracias. Y lo que ha ocurrido recientemente es que hay un esfuerzo central de la UNAM por centralizar la idea del repositorio. Yo creo que no está mal. Pero en efecto puede ser como duplicar o puede ser como una cuestión medio contradictoria. Al final, la forma en que está planteado el repositorio institucional de la UNAM es en el sentido de no anular lo que está haciendo cada dependencia, sino más bien cosecharlo. De esa manera no hay duplicación.
¿no? Porque no están los contenidos tanto en un lado como en otro, sino se están cosechando los metadatos y se está redirigiendo al repositorio de la dependencia. Pero es una cuestión muy complicada que deriva de la propia historia de la generación de repositorios en la universidad, que en efecto no surgieron por el repositorio institucional que ahora se presenta y que va haciendo sus normas y que está haciendo sus políticas, sino que surgió desde abajo. Y son esfuerzos nada despreciables que van a seguir ahí y que tienen un propósito en función de la propia dependencia y una lógica particular. Entonces, a lo que se enfrenta ahora la Dirección General de Repositorios es cómo manejar eso y cómo hacerlo de manera de que involucre a todos y no simplemente que llegue a imponerles. Ahora las reglas van a ser así. El otro reto al que nos enfrentamos es a los recortes de presupuesto. Y eso ya nos está calando. Que digo, una vez más, hablo desde la UNAM y hablo desde también México, en donde los incentivos de recursos para generar y mantener repositorios se cortaron con esto de la pandemia y no vemos para cuándo, y entonces ahí hay muchos problemas, ¿no? Que derivan de cuestión de gestión institucional y de recursos. Rocío Ledesma pregunta, las revistas que no estamos en OJS o este tipo de sistemas, por ejemplo, las revistas de divulgación, ¿podemos integrar nuestros contenidos en un repositorio? Sí, ¿en cuál habría posibilidad? Para alimentarlas, bueno, continúa con su pregunta y dice que para alimentar las bases de datos de esos repositorios de acceso libre, se debe hacer dato por dato o se puede empatar con una base de datos elaborada en Excel. Híjole, ahí ya van varias cuestiones técnicas, pero miren, de entrada, yo no conozco muy bien cómo está la gestión de las revistas de divulgación, pero si todavía no están o no se manejan en una plataforma tipo OJS que tiene protocolos de interoperabilidad, es momento de que lo hagan, la generen, hagan algo, porque de verdad las plataformas como OJS con estos protocolos son la puerta para que todos los demás te cosechen y que no tengas que hacer una base en Excel, porque tu sistema ya está diseñado para que quien quiera, jale los metadatos y redireccione hacia ti y circule tu conocimiento y sea indizado en Google Scholar, etc. Entonces, no sé cuál es la situación de las revistas de divulgación, pero si no tienen una plataforma así, debería buscarse, no sé cuáles serían las alternativas ahí. Lo otro es, una vez más, depende de las políticas de contenidos de los repositorios. Ahí habría que buscar repositorios que pudieran ser afines a los contenidos que está publicando mi revista y entonces a lo mejor acercarse a ellos y decirles, tengo esta página, no es una página con un protocolo OAI-PMH, pero me interesa que aparezca en tu repositorio, ¿cómo le hacemos? Y ya se ponen de acuerdo los equipos técnicos y ya ven cómo es una base en Excel o es no sé cómo. Pero sí, lo ideal es que se abrieran también con estas plataformas que son diseñadas para compartir información. Karina, está apagado tu micrófono. Ya, listo. Maricruz García pregunta, ¿para ser usuario de un repositorio es necesario formar parte de la institución o se puede solicitar un tipo de acceso especial? No necesitas formar parte de la institución, no necesitas solicitar un acceso especial, no necesitas registrar una cuenta de usuario para aprovechar los recursos de un repositorio. Así, o sea, tú entras al repositorio, buscas y te llevas lo que quieras. Claro, nada más que respetes los términos de la licencia y el repositorio te va a informar perfectamente bien cuál es esa licencia y qué puedes hacer y qué no. Pero esa es la gran ventaja de los repositorios, que adoptan plenamente esta idea del acceso abierto, sin barreras de pago y sin barreras respecto a que a fuerzas tengas que registrarte para acceder a sus contenidos. Karina, tu micrófono. Se va. Rodrigo Moreno pregunta, ¿cuáles son las relaciones entre los distintos repositorios institucionales y más amplios en términos del almacenamiento? La pregunta se orienta pensando en una política de difusión y circulación de conocimiento para el diseño de una estrategia de una revista o institución para incorporar su producción a cierto repositorio. ¿Qué recomienda para construir esa estrategia? Bueno, hay que ubicar, tu revista de qué área es, a qué repositorios estarías como apuntando, ¿no?
para que te interese que repliquen tus contenidos. A lo mejor no es un repositorio, sino un agregador como el tipo que les decía, que es Core o un Paywall, y ya no tengo que hacer mayor cosa y nada más darme de alta como revista, como proveedor de datos, y se acabó. Pero es eso, hay que mapear en mi área y en mi institución qué repositorios hay, cuáles son sus políticas de contenido, si hay respecto a esas políticas de contenido pertinencia de los contenidos de mi revista para que se incorporen. A lo mejor ya lo están haciendo y yo como editor ni me he enterado. Y ya hay algunos artículos de mis autores o de mi revista, perdón, que están ahí. Pero a lo mejor me interesaría que añadieran más, pues entonces contacto a los administradores del repositorio. Pero lo importante es eso, muy importante, la política de contenidos del repositorio, ver el mapa de repositorios que son afines o a mi tema o a mi institución o al tipo de instituciones con los que me relaciono, y en función de eso ir tomando decisiones, creo. La otra parte, que vamos a ver con más detenimiento la sesión de mañana, es que una de las formas de relación muy importante de las revistas con los repositorios es qué tanto permito el depósito de los preprints en los repositorios, a mis autores o no, o ni siquiera soy consciente de eso. Porque esa es una manera de relacionarse con los repositorios. Y que no es si ya se depositó el artículo editado y publicado por mí en ese repositorio, sino incluso antes de que pase por la evaluación por pares, el autor ya depositó su artículo en un servidor de preprints, que es un repositorio de preprints. Entonces, eso también hay que verlo de manera estratégica, pero creo que mañana podemos abordar eso. Bueno, vamos a cerrar la etapa de preguntas y respuestas. Ya estamos por culminar, bueno, ya llevamos más de las 13 horas. Y bueno, antes que nada, felicito la participación el día de hoy de la licenciada Lorena, magistral la participación, clara, precisa. El día de mañana estaremos continuando con el taller de repositorios de acceso abierto. Igual los esperamos puntualmente a las 11 horas. Y bueno, por el día de hoy finalizamos nuestras actividades. Muchas gracias por su participación y su asistencia. Muchas gracias, licenciada Lorena, por la participación magistral. Gracias a ti, Karina, y gracias a todos por su atención y sus preguntas. Trataré de abreviar un poco más mañana porque si no, no nos va a dar tiempo de ver todo. Respondan el formulario, acuérdense. Así es, el formulario. Hasta luego, que tengan linda tarde. Hasta luego. Chao.